la información importante que nos aporta como tal el tórax óseo a la hora que lo evaluamos por tomografía. Esta es una imagen para mediastino, pero de las principales indicaciones, ajá, es a veces para valorar fracturas, correcto, ok, ustedes me podrían decir, bueno, pues con una radiografía de tórax en AP podríamos valorar muy bien la fractura o estas se llegan a ver en teleradiografía de tórax. Efectivamente, estoy de acuerdo con ustedes. Casi siempre las fracturas en un contexto de una tomografía de tórax se van a evaluar en el contexto de un paciente politraumatizado. Ajá, politraumatizado me refiero a aquellos pacientes que tienen múltiples contusiones, ya sea abierta o múltiples lesiones cerradas o abiertas, o un trauma torácico abierto o cerrado, pero también de abdomen, también de cráneo. Entonces, hay veces que sí se necesita hacer una evaluación más profunda, sobre todo para ver si no hay lesión de los órganos internos. Pero en general, las fracturas de la caja torácica se valoran muy bien también por tomografía de tórax. Lesiones líticas. A ver, y ahí entra un concepto igual que quiero comentar, sobre todo para ir disipando algunas dudas. Rangel Jiménez es Emanuel. Emma, ¿qué entiendes por lesiones líticas? Es importante porque de muchos hospitales, sobre todo con centros oncológicos, pacientes que tratan cáncer, las indicaciones principales que ustedes van a ver son muchos tórax. Bueno, les piden tórax, abdomen, pelvis y todo el protocolo, pero cuando piden un tórax, nosotros buscamos intencionadamente lesiones líticas también. ¿Por qué? ¿Qué significa ese término? A qué te hace pensar? Si está por ahí Emanuel, o si no, Karina, para no retrasarnos mucho tiempo. Sí, pro. A ver, ¿me puede repetir la pregunta? Ajá, ¿qué piensas de las lesiones líticas? A qué hará referencia? ¿Tú qué te imaginas? Si te A las digo que lesiones líticas, líticas, ajá. mm, no sé, podría ser a una insuficiencia respiratoria o no. No, mira, estamos hablando sobre todo de cuestiones que involucran la caja torácica a nivel óseo. Si te digo que casi este tipo de indicaciones es por las cuales se hace una tomografía de tórax en centros oncológicos principalmente, más que nada, acuérdense que una de las situaciones del cáncer, ajá, independientemente del estadio en que se encuentre, es la búsqueda de metástasis. Generalmente, las metástasis en un tórax óseo, ajá, a veces no se llegan a ver en una radiografía, pero cuando se solicitan o se piensa o la sospecha es muy alta, se pide muchas veces. Es una de las indicaciones y nosotros tenemos que buscar lesiones como de tipo metastásico. A ver si ahorita ponemos un ejemplo de cómo se ven este tipo de lesiones. O bien, por otro lado, exostosis, que hace referencia a crecimientos óseos o lesiones blásticas. A ver, aquí es importante aclarar ese punto. Las lesiones líticas son aquellas que se ven como hipodensas, son aquellas lesiones que lisan el hueso, son destructoras del hueso como las metástasis. Ajá. Pero las lesiones blásticas o exostosis son lesiones formadoras de huesos. Eso es importante saberlo también, porque ciertas exostosis también pueden ser relacionadas a crecimientos osteofitarios, así se llama, de los cuerpos vertebrales, que no traducen otra cosa más que cambios degenerativos por la edad. Se forman puentes óseos y eso es muy común verlo. Ajá, pero es otra de las cuestiones por las cuales se evalúa la tomografía de tórax. Defectos de la pared torácica, aquí hablo sobre todo sobre variantes anatómicas. A veces podemos tener eh, costillas accesorias o fusiones costales o variantes anatómicas a nivel de la escápula o de las articulaciones acromioclaviculares o de la apófisis coracoides o del esternón también propiamente dicho. Habíamos quedado que el esternón sí es una estructura importante del tórax. Entonces, sobre todo van a ser una de las muchas principales
¿cómo le digo? Puntos a tomar en cuenta cuando evaluamos el tórax, la parte ósea de una tomografía de tórax. Cuando se habla de tomografía de tórax, no nos tenemos que enfatizar o llevarnos la idea de que únicamente se valora el hueso, sino todo lo que contiene. Pero hablando específicamente del tórax óseo, son cuestiones que nosotros siempre debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer un estudio de tórax, ¿correcto? Bueno, vamos a continuar. Ok, entonces, antes de poner esa imagen, les comento, el estudio de tórax empieza a partir de que nosotros vemos o identificamos el opérculo torácico. El opérculo torácico no es otra cosa más que cuando empezamos a visualizar esta estructura en el centro y los ápices pulmonares, es decir, la punta, la parte más alta de los pulmones. Esta estructura en el centro, ¿a qué corresponderá, Juan Pablo? Si nosotros vemos esto y aparte empezamos a ver las ápices pulmonares, nosotros en nuestra mente debe de venir que ya estamos en el opérculo torácico y desde ahí empezamos a evaluar el tórax. ¿A qué corresponde esto, Juan Pablo? O alguien que sepa. ¿La tráquea, profe? Ajá, La exactamente. tráquea, profe, porque está de... Exactamente, la tráquea, y lo sabemos, lo relacionamos porque sabemos que la tráquea pues contiene aire, contiene todo ese aire que nosotros respiramos y que Tiene llega a la los misma pulmones. densidad. Tiene la misma densidad, exactamente, muy buen comentario, tiene la misma densidad, perfecto. Entonces, ahora, vemos también densidad de tejidos blandos y encontramos también la glándula tiroides. Una de las cuestiones principales para evaluar el tórax no solamente pues es pulmón, sino también parte de lo que es el mediastino superior y corresponde a la glándula tiroides. Siempre hay que evaluarla también. Y por supuesto los vasos que vemos aquí, esta es una tomografía contrastada, pero el módulo en cuanto a los trayectos vasculares del cuello lo vamos a ver en otra ocasión. Ajá. Entonces, ya que vemos el opérculo torácico, nosotros pues lo que vamos a hacer es bajar, ¿sale? Para ver efectivamente, ajá, lo que les he estado comentando. Ya tenemos como tal aquí, bien, la densidad de los pulmones. ¿Qué otra cosa identificamos? Pues lo que les he comentado. Nosotros, si alguien iba a comentar algo, perdón. Ok, creo que no. Bueno, entonces, esta es una ventana para mediastino, pero desde aquí observamos lo primero que les decía evaluar. Siempre váyanse de afuera hacia adentro. Vemos los tejidos blandos, no hay nada aparentemente. Esto es para tórax óseo, ¿sale? Entonces, ¿qué encontramos aquí hasta adelante? ¿Qué es El esto? timo. ¿Quién contestó? ¿Quién contestó? Carlos, profe, yo. Carlos, ¿qué eres? ¿Carlos Daryl? Sí. Ah, ok. Esta estructura tú dices que es el timo. Ok, yo te puedo contestar. ¿Qué densidad tiene? Por ahí alguien habló muy bien de la densidad. ¿Tienen la misma densidad? Bueno, yo te digo, ¿qué densidad tiene esta estructura? Ya cuando estamos adultos, profe, en grasa. No, espera. ¿No? Ay, perdón. Cuidado. Vámonos por partes. ¿Qué densidad tiene? Hiperdenso. Es hiperdenso, pero acuérdense que hablamos de densidades. ¿Cuáles son las densidades que existen? Hueso. Existe la densidad hueso. ¿Qué otra densidad existe? Aire, grasa. Aire, ¿cuál más? Grasa, ¿cuál más? Metal. Entonces, esta es una densidad hueso, ¿correcto? Por ahí, Carlos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿el timo tiene densidad calcio o densidad hueso? No, profe. Ah, muy bien, exactamente. Entonces, ¿qué te imaginas que sea? Cartílago. Y es muy importante, mira, está rectangular, parece que articula con otro hueso de aquí, está adelante, aquí empezamos a ver algunos grandes vasos. ¿De qué estructura estaremos ¿No es el hablando? esternón, profe?
Es el esternón, ¿correcto? Entonces, ahí sí voy a hacer un poquito de énfasis. Recuerden, hay que empezar a utilizar lo que conocemos. Entonces, si yo ya sé que esto es la vértebra, que estos son los arcos costales de los que les hablaba, que aquí no se ven, no es que estén incompletos o que estén fracturados, sino que empieza a haber cartílago, pero esta estructura rectangular debe de corresponder al esternón, porque tan solo es densidad calcio. El timo es una glándula que se encuentra en el mediastino, pero no la observamos aquí. ¿Quién me quisiera dar dos razones por las cuales no observamos aquí al timo? Por una, por una participación, o sea, es decir, por un punto en participación. ¿Quién me dice por qué no es el timo? ¿Por qué no lo vemos aquí? Ya sabemos que esto no es el timo porque es el esternón, porque es densidad calcio para empezar. Pero ¿por qué otras cosas, dos principales razones, no veríamos al timo? ¿Porque es un adulto? Excelentemente. Eso es porque es un adulto. Esta es la tomografía de un adulto. Vean tan solo el grosor de los músculos pectorales, ajá, la densidad del hueso. Este es un paciente adulto, ¿correcto? El timo es una glándula que cuando llega a la adultez se involuciona o se invagina, ¿sale? Reduce tu tamaño. No es que no exista, puede llegar a existir un remanente, pero casi siempre involuciona completamente, ¿correcto? Y además por pura anatomía, porque el timo generalmente lo encontramos en el mediastino medio. Aquí estamos a nivel del mediastino superior, ajá, o al menos mediastino supraórtico. ¿Y cómo lo sé? Porque estas tres bolitas que vienen aquí, ajá, corresponden a los troncos supraaórticos, es decir, salen de lo que es el callado de la aorta, que es un gran vaso, ajá, que le empezamos a observar aquí. Son dos razones principales. Ok, ¿y qué otra cosa estamos evaluando a este nivel? Vean, ¿qué son estos puntitos? Densidad de tejidos blandos que estamos viendo de los dos lados. ¿Qué creen ustedes Los que son? ganglios. Ganglios Ganglios. axilares. Ganglios de la cadena axilar. Muy bien, los ganglios de la cadena axilar. Y también es importante evaluarlos en los pacientes con antecedentes de cáncer. Ajá, siempre que tengan cáncer, busquen, volteen a ver en sus protocolos de estudio que realicen los ganglios, porque los ganglios, así como se ven aquí, pues están normales, son de aspecto normal, pero cuando se ven patológicos, están como de este calibre, están muy grandes, muy redondos, ajá, y generalmente también están de los dos lados. Ajá, entonces eso puede hablar de un proceso metastásico. Correcto. Bueno, ya tomamos en cuenta algunos puntos importantes. Ahora, vamos a hablar de la pleura, que casi nadie la toma en cuenta por distintos motivos, pero sí es una estructura que también se puede valorar bien por tomografía. Pero para eso vamos a primero hablar un poquito de la anatomía general de la pleura. Entonces, como concepto, les puedo decir que la pleura, pues va a ser una membrana serosa, ajá, que va a tener dos capas. Una capa parietal, es decir, o de la pared que recubre la cara interna de la caja torácica o la pared, ¿sale? Por eso es la capa parietal. También va a recubrir el diafragma y parcialmente el mediastino. Y ahorita vamos a entrar de lleno a lo que es el mediastino. Y una capa visceral que va a ser la que va a estar en contacto propiamente ya con los órganos, por eso se le llama visceral, porque si habláramos de peritoneo, que también tiene capa parietal y visceral, pues es la que está en contacto con las vísceras, ajá, que recubre los órganos, en este caso los pulmones, y va a formar las fisuras interlobares. La capa visceral se va a continuar con la parietal a nivel del ilio, ajá. ¿Qué es el ilio? Ramón Sánchez, ¿qué entiendes por ilio? ¿O quién dice yo, profe? Son los cilios pulmonares, profe. ¿Cómo? Los cilios pulmonares. Ajá, pero ¿qué son los cilios?
porque también tenemos cilios renales, cilios esplénicos, bueno, un hilio esplénico, un hilio hepático. ¿Quién me podría decir? ¿Es de donde salen los grandes vasos principales, pues? No sé. No, los grandes vasos, Bueno, es de acuérdense. donde salen, bueno, no, es de donde salen bueno, es que los cilios es, por ejemplo, los cilios pulmonares es de donde salen, ay, ¿cómo le digo? Espérame. Es Que no donde es salen los nervios, del, ¿no? Y se unen con los que no órganos. es de donde termina la tráquea. Es donde, sí, donde, es que es donde, no, espérame, deja ordenar mis ideas. Ajá, sí. ¿No es donde salen los nervios y se unen con el órgano? Algunos nervios pueden llegar a salir de algunos cilios, pero sobre todo el hilio, los cilios a nivel de todos los órganos van a ser las partes cóncavas, ajá, o sea, donde va a haber cóncavas, donde van a estar venas, arterias y sobre todo vasos linfáticos, pero también otras Vasos estructuras, ajá, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, pero por ejemplo a nivel de los cilios pulmonares es donde van a llegar también los bronquios principales. Ajá. Si hablamos del hilio renal, ¿qué contiene? Yo les podría preguntar, ¿qué contiene el hilio renal? Yo sé que no tiene nada que ver con el tórax, pero me interesa mucho que el concepto de hilio lo tengan bien claro. Priscila, María Elena, ¿estás por ahí? Vena y arteria. Ya voy. Priscila, María Elena. Los paquetes vasculares, pro. ¿Cómo? Los Es paquetes vasculares. El paquete Bueno, vascular, ¿No es, a ¿no ver, es la vena, arteria y pelvis renal? y la pelvis renal, exacto, ¿no? Que van a formar parte de lo que es el sistema colector El o sistema forman colector. los ureteres, ¿no? Entonces, sí es el paquete vascular, como dijo por ahí María Elena, pero también van a formar lo que es las La pelvis pelvis renales renal. para después formar los ureteres. Entonces, eso es, por ejemplo, del hilio renal, ¿correcto? Ajá. Entonces, dependiendo de qué estructuras salgan, o contengan, pues es lo que va a lo que tiene cada hilio. Pero bueno, es importante que se lleven ese concepto de hilio. El hilio pulmonar que contiene. ¿Quién participó hace rato? Que me dijo de la pelvis renal. Las venas, Vena, venas arterias pulmonares. vena, Víctor. arterias pulmonares y Ajá. las, ¿cómo se llaman? Ay, se me olvidó ¿Dices? no son donde Los bronquios, ¿no? los bronquios, Los bronquios, los bronquios, los bronquios y los ganglios linfáticos. Y los ganglios linfáticos, estos conforman el hilio pulmonar. Entonces, aquí, yo siempre cuando empiezo a tocar este tipo de temas donde detecto algunas confusiones, es cuando a la mente se me vienen mis preguntas a formular, ¿no? Preguntas de exámenes podría ser quiénes conforman tal tipo de hilio, quiénes conforman el hilio renal y el hilio pulmonar, por ejemplo. Pero bueno, ya que se forman a la altura del hilio y entre ambas está el espacio pleural, que va a ser una cavidad, por ahí apaguen su micrófono, por favor. Listo. Que es una cavidad virtual, la cual en condiciones normales, ahí está, no es visible en la radiografía de simple o en la tomografía de tórax. Por eso es que muchas veces no se estudia adecuadamente, pero no porque no exista, sino porque esta membrana es tan delgada que no se visualiza en condiciones normales. Ok, ¿y qué función tendrá la pleura, Domingo? La pleura es cubrir los pulmones de la costilla, que no haya contacto las costillas con los pulmones, es como lo está protegiendo, es lo que se encarga de la pleura. Y la pleura es la más externa, la pleura parietal, y la visceral es la que sigue de la pleura parietal.
¿ok? Que está en contacto con los pulmones, como lo habíamos dicho. Ajá. ¿Y qué produce la pleura tú Sí. mismo? Es, ¡Agua! ¿es líquido? Produce un líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? Ahí lo tienes ya, nada más únelo. ¿Líquido qué? Pleural. Un líquido pleural. Muy bien, este líquido pleural, Ajá. fíjense bien, lo que va a hacer, imagínenselo como si engrasara los pulmones, como si los mantuviera lubricados. ¿Por qué? Porque esos pulmones van a necesitan movimiento constante, no se pueden quedar sin moverse, porque se hacen fibróticos, ajá, se hacen duros, ya no se expanden. Sucede mucho, resulta que, fíjense que a mí me gusta siempre explicar con ejemplos de patología porque de esa manera se comprenden más las cosas. Por ejemplo, aquella persona que ha estado expuesta al humo del tabaco durante muchísimos años o es fumadora crónica o al humo de leña, si ustedes quieren, a lo mejor sus abuelitos, sus papás tal vez, resulta que ese humo va lesionando también la pleura. Y tal es el grado en algún punto a través de los años de la lesión pleural que hace que el líquido se deje de producir como habitualmente se hacía y entonces esos pulmones pues se empiezan a esclerosar, a cicatrizar, de alguna manera se hacen duros. De ahí que a los pacientes les cueste más trabajo respirar porque ya no están tan lubricados, se quedan fibróticos. De hecho, una de las patologías o de las enfermedades que se desarrollan por un tabaquismo crónico a largo plazo es la fibrosis pulmonar. Tal vez por ahí alguno de ustedes esté más familiarizado con ese término. La fibrosis pulmonar son las cicatrizaciones propiamente del parénquima pulmonar. Ajá, pero la pleura en condiciones normales, ese líquido nos sirve para lubricar y se mete entre las fisuras de los pulmones para que estos puedan realizar sus movimientos de inspiración y expiración, ¿correcto? Y también existen otras condiciones sobre un exceso de producción de líquido pleural o un desequilibrio entre los compartimentos de los líquidos que van a evolucionar a algo que se conoce como derrame pleural. Ajá, el derrame pleural no es otra cosa que la acumulación de líquido pleural dentro de el tórax, ¿ah? Sale dentro de los compartimentos virtuales del tórax. ¿Correcto? ¿Sí queda comprendido? Bueno, muy bien. Sí, profe. Ahora bien, sabemos pues que esa pleura, esa membranita que va a estar conteniendo, pues no a otra cosa más que pues a los pulmones. Ajá. Empezando que sabemos que tenemos dos pulmones, un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Y miren, en este esquema precisamente tenemos una imagen lateral del pulmón derecho, estamos viendo una vista medial, más bien, una vista medial, en donde observamos en primer lugar esta zona. Esta zona se le llama, ¿qué? Ilio. Es el ilio. Vean cómo aquí están llegando los bronquios, las venas y las arterias principales, ¿correcto? Y los vasos linfáticos, además de las venas pulmonares. Bueno, lo que quiero que vean principalmente del pulmón derecho son las fisuras, porque las fisuras, ajá, todos estos repliegues, que por donde va a estar pasando también la pleura, estas fisuras van a dividir a los pulmones en lóbulos, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, la cisura, la cisura mayor, ajá, que es esta, en primer lugar nos va a dividir lo que es el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Pero también vamos a tener una cisura media, ajá, que que nos va a permitir identificar a lo que es el lóbulo medio. Entonces, lo que quiero que se lleven rápidamente es que el pulmón derecho tiene tres lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Medio y inferior. Superior, medio e inferior. Ajá, esta es una vista medial del pulmón derecho. ¿Y qué vemos también? Impresiones. Las impresiones, como su nombre lo dice, no hay otra manera de explicarlo, van a ser más que esas impresiones que van a estar dadas principalmente por los grandes vasos. Sobre todo tenemos la impresión
de la arteria aorta, que sabemos que tiene un callado o una aorta descendente, y aquí está, miren. Ajá. Ahí está la impresión de la arteria aorta. La impresión de la tráquea la observamos aquí. ¿Correcto? Ahora bien, tenemos también el pulmón izquierdo en una vista medial. Ajá. El ilio. Y el pulmón izquierdo contiene dos lóbulos principales, un lóbulo superior y un lóbulo inferior, dados o divididos principalmente por una cisura principal. Ajá, tiene una sola cisura y divide al pulmón izquierdo en dos lóbulos. Ajá, y también tenemos las impresiones de los grandes vasos. Y ahora, pregunta muy sencilla, pero a lo mejor que estoy seguro que no la conocemos tan a fondo. ¿Qué función tienen los pulmones? El intercambio gaseoso. Intercambio Ajá, gaseoso. el intercambio gaseoso. ¿Quién me explica cómo se lleva a cabo este intercambio gaseoso? Yo, profe Ismael. Ismael, Dentro de a los ver, alveolos. Ajá, es a por ver, la de tu difusión. ronco pecho, ok, por la difusión, pero explícame un poquito todo Es todo lo por, que conlleva desde el corazón hasta el intercambio gaseoso, porque podemos hablar aquí de circulación mayor y menor, y esa fisiología normal es la que sí me interesa que la tengan bien en cuenta, bien presente. ok. Es que, por ejemplo, si tenemos en cuenta la circulación, vemos que llega desde las venas cava superior e inferior a la Ajá. aurícula, que sería la aurícula Ah, derecha. muy bien, a la aurícula derecha, ok. Ujú. Entonces, las venas van a llegar finalmente a esas dos grandes venas de todo el cuerpo y van a llegar a la aurícula derecha, la sangre venosa. Muy bien. Y Ujú. luego, De ahí pasa por la válvula mitral ajá, hacia ahí no me acuerdo. Bicúspide. Sí, ¿cuál? ¿Cómo? A ver, ¿quién la dijo yo? mitral, ¿Quién dijo yo? ¿Mitral o? Bicúspide. Tricúspide, tricúspide. tricúspide, porque Tricúspide. tiene tres valvas. Muy bien, bueno, y luego, Llega aurícula al ventrículo derecho. muy bien, De ahí va a ajá, pasar a la válvula pulmonar, muy bien, ajá, a las arterias pulmonares. De las muy arterias bien, pulmonares va a llegar a los pulmones. De los ajá, pulmones, se va a dividir en capilares. ajá, Los ajá, capilares van a llegar a los alvéolos. A los ajá. alvéolos, ahí se va a llevar el intercambio gaseoso, que es por A nivel de la membrana alveolo-capilar, ajá, alvéolo capilar, que es donde se lleva la difusión de gases. Es ajá, mediante la ósmosis gaseosa. ajá, ok, Ahí ok. es donde se cambia, no, CO2 oxígeno. ajá, el Ajá, CO2 exige un va a intercambio salir, gaseoso. ¿Sabes a través de qué células se realizan este intercambio gaseoso? sí, los glóbulos rojos No, 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 no. Los glóbulos rojos ya son son células el de, transporte, ¿no? ajá, son células ya de transporte. Los, los neumocitos Los tipo neumos, 1, los neumocitos tipo 1 son los que se van a encargar de la hematosis, así se llama. Hematosis es el intercambio gaseoso. Ajá. Y ok. los neumocitos tipo 2, ¿de qué se encargarán? Hay dos neumocitos. ¿Alguien lo sabe? ¿Los neumocitos tipo 2? ¿Los ha escuchado? No, Bueno, los neumocitos tipo 2 lo van a ir a leer después, pero producen una sustancia que se llama surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es importante para que los pulmones jamás o en condiciones normales jamás se colapsen. Ajá, porque recuerden que también se manejan presiones negativas y positivas en el tórax. Si no fuera por este surfactante pulmonar, la presión de los pulmones no se mantendría y estos globos, en vez de estar inflando a cierta presión, siempre estarían colapsados. Entonces, hay dos principales neumocitos a nivel de la membrana alveolo-capilar, que son los tipo 1 y tipo 2. Pero los más, bueno, los tipo 1 se encargan del intercambio gaseoso, como explicaste muy bien. Y ya que la sangre se hizo rica en oxígeno, va a llegar a través de qué estructuras vasculares al corazón. de la vena pulmonar, profe.
de las venas pulmonares. ¿Cuántas venas pulmonares tenemos? Son 4. Muy bien, 4, ¿no? Ujú. Dos superiores, 2 inferiores, izquierda y derecha. Llegan a ¿qué cámara del corazón? A la aurícula izquierda. A la aurícula izquierda, y de ahí Pasa la válvula mitral muy bien, ajá, a la aurícula izquierda. De la aurícula ajá, izquierda a la válvula aórtica y su difusión. exactamente, de la válvula aórtica, no, a ver, de aurícula izquierda, ¿a dónde Ajá. pasa? Aurícula izquierda, válvula aórtica y de ahí a la No, aórtica. de la aurícula izquierda no va a la válvula aórtica. A ver. Ventrículo No es el ventrículo. De Al la ventrículo aurícula izquierdo, ajá, pasa la aurícula y de la aurícula al ventrículo y del izquierdo, ventrículo izquierdo, del ventrículo. Ahora sí pasa la válvula aórtica, a la aorta ajá, y a la difusión. y a la aorta, arteria Ujú. aorta, no Aorta, a la difusión, a la circulación a la sistémica. circulación sistémica. Sistémica. Muy bien, muy bien. Pero ahora, ya por último, ¿en qué fase del ciclo, ajá, es cuando del ciclo cardíaco, ajá, te puedo decir que tiene dos movimientos importantes? ¿En qué movimiento o en qué fase es cuando el ventrículo izquierdo lanza la sangre hacia la circulación sistémica a través del vaso aórtico? En la sístole. En la sístole, muy bien. Y cuando tiene la diástole, cuando se relajan estas válvulas, generalmente llenan las cavidades. Ajá, es cuando el sangre se carga de corazón. Muy bien. Creo que la mayoría, muy bien, creo que lo explicaste bastante bien. Creo que la mayoría comprende ese proceso de fisiología cardiopulmonar muy importante, ¿sale? Que habla sobre todo del intercambio gaseoso o de la circulación menor y mayor. ¿A alguien le queda un poquito de duda respecto a eso? Con toda confianza podemos repetir los pasos. Es importante, me lo dijeron bastante bien, se ve que lo saben, pero a veces cuesta un poquito de trabajo aprenderse los pasos. ¿Todos lo comprenden? Bueno, ok, Sí, profe. bastante bien. Bueno, ahora sí, vimos una anatomía muy general, ¿sale? Bastante general sobre los pulmones. Ahora vámonos a ir un poquito, vamos a entrarnos un poquito más, vamos a ser más finos con la anatomía. Y hablo aquí, entro al tema de la anatomía segmentaria broncopulmonar. Ajá, y ya empiezan ahí a surgir un juego de palabras. Bronquio, porque vienen los bronquios, nos van a dar principalmente esa anatomía segmentaria. Vamos a ver en qué consiste. Primero que nada, les tengo que comentar que la tráquea, ajá, esta estructura que se va a dividir primero a nivel de la carina, ajá, ahí aquí a este nivel, se va a formar los principales bronquios, un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Obviamente aquí estaríamos hablando que de este lado del bronquio principal izquierdo vamos a encontrar el pulmón izquierdo y del bronquio principal derecho el pulmón derecho. Ahora, para seguir dividiéndose aún más. Esta va a ser la principal división, la división inicial en los bronquios, después secundarios, luego lobares, pero después de ahí que ya encontramos los bronquios y bronquiolos, se van a dividir de manera más pequeña hasta que los bronquiolos los vamos a encontrar finalmente como alvéolos. Bueno, pero los bronquios segmentarios y lobares son los que nos van a dar la segmentación pulmonar. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, otra cosa importante, ¿qué, qué diferencia hay en cuanto al ángulo? ¿Quién me lo podría decir? Del bronquio derecho del bronquio izquierdo. ¿Qué diferencia existe entre el ángulo de estos dos? Hay uno que es más recto y uno que es más, que está más angulado. Y eso explica también una cuestión que ahorita les voy a comentar. ¿Alguien sabe qué diferencia existe? De hecho, incluso algunos autores en la antigüedad decían que el bronquio principal derecho no existía, que era una continuación de la tráquea
y que de la tráquea se dividía un bronquio principal, que era el bronquio principal izquierdo. Ahora se sabe que no es así, pero en su momento se pensó que el bronquio principal derecho, por tener una angulación más baja, era continuación de la tráquea. ¿Esto saben a qué se hace propenso, por ejemplo? Profe, bueno, no sé si estoy correcto, pero los bronquios es porque van directos a los pulmones y hay uno Ajá, derecho y uno izquierdo. ajá, Pues es que se divide y del pulmón derecho, como es más largo, ajá. este, Es más largo y es más recto. por eso es más largo y más recto y tiene 3 lóbulos. Y el Ajá, izquierdo es más corto, igual el izquierdo es más largo porque nada más son 2 lóbulos. ajá. No Ok, sé si por ahí vaya o estoy bien. mira, es más largo, está menos angulado. Y el bronquio principal izquierdo tiene un ángulo de al menos unos 45 grados, pero aparte es menos Sí, recto. Esto, fíjense, esto es muy interesante porque eso explica, ustedes que ya han estado a lo mejor en contacto con radiografías de tórax, con niños sobre todo, ajá, o pacientes, sí, niños más o menos de entre los 5 o 9 años, explica por qué los objetos extraños como las monedas que se llegan a ingerir o a tragar se van o los van a encontrar más fácilmente del lado derecho, porque el hecho de que sea más largo, más grande y que tenga esta angulación hace que los objetos tiendan a caer hacia este lado. No, contrario así del bronquio principal izquierdo que tiene una mayor angulación, haciendo o evitando que las monedas, por ejemplo, que es lo más común, se vayan hacia los bronquios del pulmón izquierdo. Ajá. Esa es una explicación de acuerdo a la angulación de los bronquios principales. Ajá. Entonces, si les preguntaran que en qué sitio es más frecuente encontrar objetos extraños por aspiración aérea, es a nivel de los bronquios del lado derecho, pero por esta diferencia que existe en la forma y angulación de los bronquios principales. Ajá. Ustedes dense cuenta si algún día llegan si algún día llegan a ver, o a la próxima que lleguen a ver, me imagino que la mayoría en su carrera ha visto ingestión de objetos extraños, monedas es lo más frecuente, pilas, dense cuenta, sean un poco más observadores y se van a dar cuenta que casi siempre están del lado derecho. Ajá, ahí les paso ¿Es por la ese brevario ramificación más cultural. corta? ¿Es por la Ajá, ramificación más por corta el o no? ángulo, sobre todo por Por el el ángulo. ángulo más Ajá, corto. Ah, ajá, sí. sobre todo por el ángulo, ¿correcto? Para que lo tomen en cuenta también. Ahora bien, resulta que una vez que hemos hecho la principal división de los bronquios, sabemos que el pulmón derecho pues tiene un lóbulo superior derecho, un lóbulo medio derecho, ajá, y un lóbulo inferior derecho. Cada uno de esos lóbulos los podemos dividir de acuerdo a su trayecto bronquial, por ejemplo, en un segmento apical, un segmento posterior y un segmento anterior del lóbulo superior derecho. El lóbulo medio va a tener 2 segmentos. Muy fácil también, lo conocido como lóbulo medio, un segmento lateral y un segmento medial. Y el lóbulo inferior derecho va a tener un segmento superior, un segmento medial, un segmento anterior, lateral y posterior, ¿sale? Si se dan cuenta, tiene más segmentos. Pero estos segmentos, hablando aquí, esto ya es segmentación pulmonar, es importante saberla. No todo mundo la conoce. Es importante que ustedes, aún como técnicos, la conozcan, ¿sale? Por anatomía. Esto es la anatomía real del tórax y se valora también por tomografía. Los lóbulos se dividen no solo así, sino en segmentos. Aquí están los segmentos del lóbulo pulmonar, del pulmón derecho, ajá, de cada uno de sus lóbulos. Fíjense, aquí, profe, ajá, una pregunta. sí. La B, ¿qué significa B1, B2, B3? Esa es una nomenclatura, esa es una nomenclatura. Fíjate que la importancia de conocer la segmentación pulmonar, nosotros como médicos radiólogos, una de las principales cuestiones con las
nos enfrentamos día con día es con la devaluación de nódulos pulmonares, sobre todo para la detección temprana de cáncer pulmonar. Entonces, cuando nosotros encontramos un nódulo en una tomografía, nos debemos de ver obligados a señalar en qué segmento está. Para fines prácticos, la nomenclatura menciona el segmento apical como B1. Ajá. El segmento apical, fíjate que el segmento apical del lóbulo superior derecho, yo le puedo llamar que se encuentra un nódulo a nivel de B1. Yo ya sé que hago referencia al segmento apical del lóbulo superior derecho. Es decir, es un lenguaje más universal para con otros médicos. Por ejemplo, a ver si me doy a entender. Si tengo un neumólogo, si les mandan un neumólogo, les mandan una tomografía para busca de un nódulo pulmonar por sospecha de cáncer pulmonar, es más fácil para mí describir que encuentro un nódulo de tales características a nivel de B1 que explicar porque antes así era, que explicar que se encuentra en el segmento apical del lóbulo superior derecho. Porque apical, bueno, por el que estoy tomando en cuenta, pero no faltaban algunos otros médicos que decían en el segmento apicoposterior del lóbulo superior. Entonces se prestaba muchas confusiones. Para que esto fuera un lenguaje más universal, se le dieron estas nomenclaturas mucho más fácil. Yo ya sé que B1 corresponde a la región apical, que mira, es esta que yo estoy viendo aquí, porque le va a estar dando va a estar encargada de todo, precisamente de todo eso que comentábamos hace rato de la fisiología pulmonar a nivel del ápice pulmonar derecho. Este es el bronquio principal, el bronquio apical derecho, ¿sale? O sea, que nos va a dividir al segmento, o nos vamos a encontrar al segmento B1. ¿Ya viste? Tenemos aquí el bronquio. Ah, miren, y aquí incluso se Sí, alcanza a profe. ver esa diferencia en la angulación de los bronquios principales. Después de los bronquios principales, encontramos los bronquios lobares. ¿Por qué? Pues porque van a ir a los lóbulos, ¿sale? Ya sé que este bronquio que está pintado aquí en rosa va al lóbulo superior. Y el lóbulo superior, tengo un segmento apical en B1, tengo un segmento posterior, vean cómo se va hacia atrás. Aquí este esquema me encantó porque lo representa muy bien hacia atrás, por eso es el segmento posterior. Y tengo un segmento que va más hacia adelante, que está aquí en azulito, y es el segmento B3 o segmento anterior del lóbulo superior derecho. Ajá, sí, sí queda claro esa descripción. Así se dividen los... Profe. Ajá, díganme. No digo que sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, vámonos al lóbulo medio. Gracias. El lóbulo medio, rápidamente, sabemos que nada más hay dos. Hay uno que es más lateral y uno que es medial. El medial lo tenemos pintado de color verde oscuro, de verde fuerte, como B5, y el lateral como B4. Y ahora nos dice que también tenemos en el lóbulo, en el pulmón derecho, acuérdense, un lóbulo inferior. Este lóbulo inferior, vean cómo tiene más segmentación bronquial. Esta es la parte difícil, aprenderse correctamente la segmentación bronquial, y aquí se los estoy explicando. Sabiendo que, en primer lugar, el primer bronquio que sale para el lóbulo inferior derecho es el bronquio superior o B6. Ajá, vean, acá está, es el primerito. Tenemos un bronquio medial basal. Ajá, acá está, lóbulo medial basal. Este está hacia adelante, ¿no? Entonces es un lóbulo, es un segmento anterior de 8. Tenemos un segmento basal también, lateral, pero ahora es lateral, y un segmento que va hacia atrás, que es posterior. Ajá, del lóbulo inferior derecho. Ahí está la división segmentaria bronquial del pulmón derecho. Esa es la manera en cómo se describe anatómicamente. ¿Sí quedan entendidos? Es complejo entenderlo, bueno, no es complejo entenderlo, requiere estudio saberse esos segmentos, pero deben de saber que de esta manera se dividen. Ajá, porque, ¿qué creen? Si conocemos esta anatomía, vamos también a identificar en una tomografía a qué nivel, a qué segmento se encuentran las lesiones.
Sabemos por otra parte que el pulmón izquierdo, por eso vamos de lo general, fíjense cómo vamos de lo general a las cosas más particulares, ¿sale? De lo más grosero, digámoslo así, de lo más, de lo grueso a lo fino, ajá, de lo grueso a lo fino. Esto es anatomía pulmonar fina. El pulmón izquierdo, lo general que sabemos ya es que tiene un lóbulo superior izquierdo y que tiene un lóbulo inferior izquierdo, ¿sale? Lo que les decía en un principio, dado por una cisura. Pero este lóbulo inferior izquierdo también, este lóbulo superior izquierdo también va a tener un segmento ápico posterior. Y es aquí cuando ya evitamos las confusiones de hace rato. Algunos médicos de antes decían, este es el segmento ápico posterior del pulmón derecho. Oye, no, es que el pulmón derecho no tiene un segmento ápico posterior, tiene un segmento apical. Entonces, esa es la diferencia y por eso se utilizan ahora estas nomenclaturas. Pero lo que sí tiene es un segmento anterior, tiene un segmento lingular superior y un segmento lingular inferior. Perdón. Se me está cerrando un poquito la garganta, pero listo. El lóbulo inferior tiene un segmento superior, un segmento anteromedial, un segmento lateral y un segmento posterior. Suena muchísima información, suena un poco rebuscado, pero ya que les muestro este esquema, ahora sí los podemos identificar más fácilmente. Olvídense de lo que no tomen en cuenta esto, por esto no está coloreado, sino tomen en primer lugar el bronquio principal izquierdo. Luego, de ahí sabemos que el bronquio principal, que el pulmón izquierdo, pues tiene dos lóbulos, uno superior y uno inferior. Del lóbulo superior, perdonen ustedes, encontramos al segmento B1-2 o B1+2, que es el segmento ápico posterior, ¿sale? Aquí lo vemos. Luego abajo tenemos un segmento anterior, ajá. Luego tenemos un segmento lingular superior y un segmento lingular inferior, ¿correcto? Entonces vamos a encontrar cuatro segmentos a nivel del lóbulo superior izquierdo. Y luego viene un gran bronquio que es el bronquio del lóbulo inferior izquierdo. Sabemos que hay dos, lóbulo superior e inferior. Y disculpen que sea tan repetitivo, pero quiero que lo vayan así digiriendo de esa manera, muy exacta. Ahora, ese bronquio ese bronquio inferior que nos va a dar los segmentos del lóbulo inferior, tiene aquí de acá, mira, ¿ya lo vieron todos? Es el segmento superior. Por eso se le llama superior, es el que emerge luego. De ahí nos va a aventar los demás. Vean, todos están basales casi. Y tenemos el medial, porque está más hacia la línea media. Vean cómo está hacia la línea media, el medial basal. El anterior está hacia adelante, está por delante de todos los demás, vean. El segmento anterior del lóbulo inferior izquierdo. Por detrás tenemos al basal lateral, uno es medial y uno es lateral. Y por último, más hacia atrás, por eso tenemos al B10, que corresponde al segmento basal posterior del lóbulo inferior izquierdo. Parecen trabalenguas, ¿no? Pero esta es la manera en cómo se describen correctamente, como deberían de describirse correctamente, los bronquios, la segmentación broncopulmonar, ¿sale? Así, cada lóbulo, ya sea del derecho y del izquierdo, se dividen en segmentos. ¿Quiénes nos van a dar esos segmentos? Las divisiones de los bronquios. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Es un poquito complejo, yo lo entiendo, pero si esto lo estudian constantemente, se van a dar cuenta que es muy práctico para ubicarse anatómicamente en las lesiones. Esta es la clave de aprenderse en qué sitio exacto uno le puede dar un informe al cirujano de tórax y decirle en qué sitio exacto está el tumor. Y si el cirujano de tórax es muy sagaz y conoce también esta nomenclatura que debería se va a evitar muchas situaciones y va a ir directamente por la lesión a ese nivel.
Eso sería el mundo ideal, ¿no? No siempre es así, pero también hay casos en los que sí se ha demostrado que existe una muy buena correlación anatopatológica. ¿Listo? Entonces, estudienlo un poquito. Vamos a descansar 5 minutitos para digerir toda la información que les acabo de decir, porque sí es importante que se la lleven a casa. Y obviamente no lo van a comprender de un inicio todo, pero sí esto que les acabo de decir lo repasan, después les va a ser muy sencillo ubicarse anatómicamente en el tórax, ¿sale? Y ese es mi objetivo. Entonces, ¿listos? ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene aquí alguna duda? Podemos repetirlo antes de irnos al descanso, no hay ningún problema. Yo sí. ¿Me podría repetir, por favor, No, profe, creo que estamos bien. el lóbulo inferior? Claro, mira, el lóbulo inferior, tú sabes que hay dos lóbulos, ¿no? Lóbulo inferior derecho y lóbulo inferior izquierdo. Sí. Tú dices, me imagino que haces referencia al lóbulo inferior izquierdo. Sí, al izquierdo. Correcto. Entonces, el lóbulo inferior izquierdo, su segmentación va a estar dada no por el bronquio principal, sino por el bronquio inferior. Este bronquio inferior va a Sí. tener principalmente 4 segmentos, 4. Sí. Empieza desde arriba, El superior es ese. con el superior, que es el B6, Sí. Ujú. y de ahí todos El hacia abajo. Son 3 basales y 1 anteromedial. ¿Es el anteromedial cuál es? ¿El moradito? El moradito es este es El perdón, ahí medial te va. basal. El medial basal, tenemos un medial lateral, ajá, Medial lateral. Ajá. tenemos perdón, discúlpame, No, es anterior. ajá, espérame, tenemos ya el superior, les digo, es Sí. difícil. Luego tenemos un medial basal, ajá, un anterior, ajá, Entonces, es es este es el anterior, anteromedial. No, anterior, anterior. ajá, Ok. ¿sale? Anterior. Tenemos otro basal, pero no es medial, es lateral, El mira, lateral. es El el azul. B9, es el, Ah, sí. pues, azulito, grisáceo, como quieras verlo. Y atrás, Es o el sea, posterior. es el posterior, el B10, el Ujú. posterior, el lóbulo, ¿cómo se llama? El lóbulo inferior va a tener estos 5 segmentos, ¿sale? Sí, que es el Principalmente, posterior, sí. ¿sale? Desde superior y los 4 basales, ¿sale? Tenemos un basal medial, un basal lateral, un anterior y un posterior, ¿correcto? A ver, sí. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda en cómo se dividen por segmentos o alguien tiene alguna duda de la anatomía segmentaria broncopulmonar? Bueno, yo ya gracias. ¿Listos? Les digo, esto hay que estudiarlo, ¿sale? Si tienen por ahí dudas, Sí. pero esto hay que estudiarlo. Esta es la correcta descripción de la anatomía broncopulmonar. Correcto. Chicos, vamos a tomarnos un descansito muy breve de 5 minutos porque ya empezamos un poquito tarde, pero es obviamente para que volvamos con un poquito más de energía, ¿sale? Los veo en 5 minutitos, a las 18:27. Ok, gracias. Tórax. Sí, están todos por ahí, podemos comenzar. Sí, aquí andamos, profe. Sí, por favor. Muy bien, muy bien. Listo, entonces ya vimos lo de la segmentación broncopulmonar. Pero ahora vamos a trasladarlo a lo que nos interesa, a la tomografía de tórax. Y bien, lo que quiero que se den cuenta es precisamente cómo desde el momento en que nosotros empezamos a adquirir nuestras imágenes para nuestra TACAR, nuestra tomografía pulmonar de alta resolución o nuestra ventana pulmonar, es la división que debemos de tener en nuestra mente. Por ejemplo, ya sabemos que sí, efectivamente, el pulmón derecho tiene un lóbulo superior. ¿Y cuáles son los principales segmentos que vemos? El apical y el posterior. ¿Será verdad? A ver, vamos a regresar. Tenemos un segmento apical, aquí lo vemos, y un segmento posterior. Ahí está. Segmento apical y segmento posterior. B1, B2. Ahí está. ¿Sí los ven? Y del otro lado, vemos igual al mismo tiempo la división segmentaria, pero del pulmón izquierdo. Entonces,
empezamos a ver un segmento ápico posterior, ápico posterior, y un segmento superior, y también observamos el segmento anterior. Y aquí me gustó mucho estos esquemas que encontré, ¿sale? Que se los traje para ustedes, y vean cómo nos dividen excelentemente los segmentos. Ahora, esto no lo vemos así coloreado y bonito en la vida real, pero con tomografía de alta resolución, que se conoce como TACAR, se alcanzan, también depende mucho de las condiciones del paciente. Generalmente esto es en un adulto normal, sano. Se alcanzan a delimitar a veces muy bien las fisuras de los segmentos. Entonces, de esa manera también lo único que le debemos de poner es nombre y apellido. Si nosotros seguimos adquiriendo nuestros cortes, pues nos vamos más hacia abajo. Vean, incluso vemos los cilios. Ya empezamos a ver los cilios pulmonares. Estamos al nivel de la carina. Y yo sé que estoy al nivel de la carina porque vean, ya la tráquea ya empezó a dividirse en un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo, para darnos a conocer los segmentos del lóbulo superior. Por ejemplo, del lóbulo superior derecho vemos aquí el lóbulo anterior, el lóbulo, perdón, el segmento anterior, el segmento también posterior, y el segmento lateral, ¿correcto? Lateral. Aquí del otro lado, a nivel del pulmón izquierdo, encontramos lo que es el segmento anterior. Seguimos todavía es continuación del segmento ápico posterior y del segmento superior. Todavía no hemos terminado con esos segmentos. Vean la gran cantidad de parénquima que abarcan. Incluso vean, ya estamos a nivel de los cilios. Si seguimos bajando, ¿qué segmento empezamos a encontrar por acá? Pues el segmento lateral. Recuerden que a nivel del lóbulo medio existía un segmento lateral. Vean, está a lateral, no está hacia la línea media. Es el segmento lateral. No vemos el medial, pero sí estamos viendo parte de lo que es el segmento posterior. Y todavía estamos viendo la parte más abajo de lo que es el segmento superior, ¿correcto? Vámonos al pulmón izquierdo. Seguimos viendo todo el lóbulo anterior. Vean, relacionen lo que les acababa de decir. Vean cómo es uno bien grandote y luego los demás los echa hasta abajo. Voy a regresar un momento. Vean cómo del lóbulo inferior es uno bien grandote que vemos aquí y luego los demás los encontramos hasta abajo. Por eso es que abarca la mayor parte de lo que es el pulmón izquierdo, este segmento. Y aquí, ¿Inferior o superior, profe? del segmento superior, del superior. Y luego ya en el lóbulo inferior empezamos ahora sí, primero a ver el superior y luego el anteromedial, el lateral y el posterior, que los vemos acá más definidamente. Si gustan, esta presentación se las puedo pasar para que empiecen a estudiar esas imágenes, porque bueno, de hecho si lo buscan en internet lo encuentran muy bien, pero estas me gustaron bastante, ¿sale? Les paso la página de donde los tomé cuando terminemos la clase, porque me gustó cómo los divide. Es complejo, vean, aquí está a nivel del corazón y también a nivel de los cilios, los segmentos que vemos. Vemos el lateral, el medial, está más hacia la línea media, el anterior, ¿sí? Y el posterior acá, hasta atrás, tengo que relacionarlo. Sé que hacia atrás debe de ir el posterior porque está la columna vertebral, las vértebras, y esto es posterior y esto es anterior, y bien, un lateral del pulmón derecho. Luego del otro lado, lo que vemos es el superior e inferior, pero del lóbulo medio, que es del lingular, y a nivel del lóbulo inferior, vemos aquí a este nivel, a nivel de la silueta cardíaca, lo que es el segmento lateral y el segmento posterior. Otra vez, hay dos segmentos posteriores, uno derecho y uno izquierdo, ¿correcto? Del lóbulo inferior. Aquí ya estamos visualizando, incluso ya empieza a aparecer el diafragma, ya empieza a aparecer la silueta hepática y la cámara gástrica, ya estamos hasta abajo.
Entonces, si sabemos que estamos hasta abajo, pues tenemos que tomar en cuenta los segmentos del lóbulo inferior. Ya no vemos el superior, pero sí vemos un anterior, vemos un lateral y seguimos viendo el posterior. Igualmente del pulmón izquierdo, ya no estamos arriba, ya estamos abajo. Alcanzamos a ver, ya no alcanzamos a ver el superior, pero sí el anterior o el anteromedial, el posterior, ajá, y el lateral. Ajá, correcto. Y todavía alcanzamos a ver un poquito del lingular inferior. Acuérdense que el lingular hay dos, superior e inferior. Y alcanzamos a ver todavía un poquito del lingular inferior. Y ya por último, ya casi hacia las bases pulmonares, ya casi recubriendo todo, ya estamos terminando, llegando al diafragma, pues seguimos viendo los que estamos viendo acá. Tanto los dos posteriores, los laterales y los anteriores. Ajá, de los lóbulos inferiores del pulmón izquierdo y del pulmón derecho. Y aquí ya nada más, pues observamos lo que es el segmento posterior del pulmón derecho y el segmento lateral. ¿Correcto? Ahora bien, esto es únicamente para volver a mostrar esa relación anatómica que les digo. Aquí hemos retirado lo que les decía, el esternón, vemos la pleura, ajá, y a ver, esta se la traje rápidamente para ustedes, de manera muy rápida. En el número 1, ¿a quién me está señalando? Sebastián. ¿Qué estás viendo en el número 1? Sin pensarlo, sin pensarlo. Contrarreloj. La pleura, prof. Estamos viendo la pleura. Muy bien. Ahora, Francisco, Javier, el 2, ¿qué nos está señalando? Tenemos 3, mira. 1, 2, 3 líneas. ¿A quiénes nos están señalando? Los lóbulos del pulmón derecho. El superior, muy bien. El medio y el inferior. Muy bien. Sí. Ahora, en el número 4, sí está por aquí el 4. ¿A quién nos están señalando? ¿Yo, profe? ¿Francisco Javier? Sí, tú mismo. Ok, son los ápices pulmonares, ¿no? Ahí, no. 4. Recuerda el 4 que ápices, recuerda los segmentos que acabamos de ver. Arriba. Es la parte de arriba. Ajá. Sí, perdón, disculpe, sí. Es la pleura, pero es la pleura visceral, mira. Esa es la parietal. Ajá, está conectada con la pared y esa es la visceral, ¿sale? Listo. Sí. Muy bien. Gracias. Ahora, de nada. Ahora bien, Gerardo, Emanuel, en el número 5, ¿a quién tenemos? ¿Es el lóbulo superior izquierdo, profe? Híjole, sí te la compro. ¿Sabes por qué te la compro? Porque no estás mal, pero realmente lo que nos está señalando es el segmento lingular, lo que se conoce como língula, la língula, porque lo que sí nos está señalando el superior es el número 7, mira, nos está hablando de todo esto. Ajá. Muy bien, ok. Bueno, tenemos por ahí a Daniel García. Sí, profe. En el número 6, ¿a quién tenemos? Al lóbulo medio, perdón. Es ¿No? el lóbulo inferior, ¿no? Una fisura, ¿no? Es la Es cisura. la cisura. La cisura. Es la cisura. Porque el número 7 nos está diciendo que aquí está el lóbulo inferior y aquí está el lóbulo superior. Pero ¿quién nos divide? La cisura. La cisura. ¿Correcto? Muy bien. Vamos ahora sí a ver lo de mediastino. Tenemos todavía tiempo de verlo, ¿sí? Sin duda sí tenemos tiempo. Entonces vamos a ver lo que es el mediastino. Pero antes de mediastino, ¿quién me podría definir mediastino? ¿Cómo lo podrían definir con sus propias palabras? ¿Quién quiere participar? Como lo del corazón.
¿Cómo? pod- ¿Podría ser parte del cuerpo humano que se ubica en la parte media? En la Se línea ubica, media, perdón. se ubica en la línea media a nivel del tórax, eso sí, El porque en línea tórax. media pues Sí. también encontramos la Ah, sí, sí, aorta sí, claro. abdominal, ¿no? A nivel del Sí, a nivel del tórax. tórax. Ok, ¿y qué es? ¿Y qué es el mediastino? Es una parte, pues sí, pero ¿qué es? Con sus propias palabras, ¿sale? Con sus La propias parte palabras. visible que se encarga de separar los pulmones. Ok, está entre los pulmones también, está entre los pulmones. ¿Y qué contiene? Tiene grandes vasos Tiene y grandes vasos, ok, corazón. tiene el corazón y también es un espacio virtual. Sobre todo, este espacio virtual contiene lo que son las caras mediales de ambos pulmones, los grandes vasos, los bronquios principales, ajá, y algunas otras estructuras que vamos a ver. Es un compartimiento, son cámaras virtuales anatómicas intratorácicas, sí, están hacia la línea media, estoy de acuerdo, pero están dentro del tórax, ajá, extrapleurales y se sitúan a nivel del centro del tórax, entre ambos ¿perdón? Virtuales quiere decir que como tal, o sea, como tal esos espacios no existen, o sea, existen como dentro de la anatomía, pero por el puro espacio que hay, son apenas mínimos. Es decir, si tú juntas tus manos, me podrías decir que no hay un espacio. O sea, siendo muy estrictos, pues tú dices, no, pues es que no hay espacio, pero ya junté mis manos. Pero entre esas manos, o sea, entre tus palmas de tus manos, cuando aplaudes, si tú aplaudieras y las dejas quietas, ajá, realmente sí existe un espacio. O sea, como hablando un poquito casi metafísicamente, sí existe un espacio, porque antes de contactar también hay un espacio que divide a tu mano derecha y a tu mano izquierda. Lo mismo pasa con las estructuras del mediastino. No es que no es que no existan, pero son mínimas, son muy delgadas apenas si se toman en cuenta, pero es esa cavidad, o sea, es decir, son virtuales porque no existen, pero se vuelven reales cuando, por ejemplo, son ocupadas por un derrame pleural, por ejemplo, o por un derrame a nivel del pericardio. Ahora sí ya se vuelven espacios reales, porque lo que lo está ocupando, ese contenido, va a separar ese espacio. ¿Sale? Estrictamente hablando, no existen porque están en contacto. Ahorita vamos a ver a ver si ahorita pueden comprenderlo un poquito mejor. Ajá. Pero bueno, este espacio del mediastino va a estar situado entre ambos pulmones, ajá, del esternón y las uniones condrocostales delante de los cuerpos vertebrales y las costillas. ¿Quién va a delimitar el mediastino en su parte inferior? Pues el diafragma, vean cómo aquí el corazón, la cara diafragmática, está en contacto con el diafragma, pero no quiere decir que no haya un espacio entre estas dos estructuras, sí lo hay, ¿sale? Limitado por el diafragma y en su aspecto superior por el estrecho cervicotorácico. ¿Sale? Disculpe, profe, pero Ajá. ese espacio ¿qué lo ocupa? ¿Es aire o líquido? Es que ¿O realmente, es nada más vacío? exacto, velo como un vacío muy, muy finito, muy delgado entre estructuras. Por eso yo les ponía el ejemplo de que juntaran sus manos. Ajá. Junten sus manos y sí, hay un contacto. Ajá. Apaguen su cel, por favor. Ajá. Hay un contacto entre su mano derecha y su mano izquierda, pero en ese contacto también existe, por ejemplo, está pasando aire. Ajá, es mínimo, pero existe un paso de aire. Entonces, imagínense que ese espacio tan reducido, pero que sí existe, son los espacios del mediastino. Aunque entran en contacto, esos espacios existen. Se vuelven reales, por ejemplo, si tú sostuvieras una hoja entre tus manos. Ajá. Si sostienes una hoja entre tus manos, sigue contactando tu mano derecha con tu mano izquierda, ajá, como si estuvieras en señal de paz o no, o rezando, pero si pones una imagen, ese espacio ya está ocupado por algo. Lo mismo pasa con el mediastino, de tal manera que el mediastino lo podemos dividir en 4 principales compartimentos: un mediastino superior, un mediastino anterior. Bueno, es que fíjense, igual, no quiero confundirlos, pero la división del mediastino por radiología
es anterior, medio y posterior, se acabó. Pero la división quirúrgica te toma un mediastino superior y un mediastino inferior. Ahorita vamos a ver entre qué y qué espacios se encuentran estos mediastinos. Pero a ver, el mediastino se divide en anterior, en medio y en posterior para términos de radiología de tórax, ¿correcto? Anterior, medio y posterior. Perdón. El mediastino anterior va a estar, ahí les va, lo va a estar dando el espacio que ocupa el borde posterior del esternón. Aquí lo tengo, el borde posterior del esternón y la cara anterior del corazón, y más estrictamente hablando, entre la cara del pericardio. Nos va a dar este espacio, que está coloreado en azul, y nos va a dar el espacio del mediastino anterior, nos va a dar el compartimento anterior mediastinal. Ajá. Ahora, si nos pasamos al mediastino medio, por eso les digo que son virtuales, porque va a estar comprendiendo, el mediastino medio va a contener todo lo que son los grandes vasos y el corazón, así como lo que es la arteria pulmonar, los bronquios principales, sobre todo los grandes vasos. Van a ser estos espacios que no existen porque están ocupados, o sea, realmente están ocupados por estas estructuras. Perdón. Y el mediastino posterior, me voy a regresar tantito, va a ser ese espacio que nos lo van a dar lo que es el borde de la columna vertebral. Ajá, vean aquí cómo está coloreado en verde. Parte de lo que es la aorta descendente. Ajá, y la cara diafragmática o inferior del corazón. Nos va a dar dando todo este espacio de mediastino posterior. La clasificación de Felson es la que van a... Ay, perdón. No te preocupes. La clasificación de Felson es la que van a estudiar ustedes. Es la más sencilla de aprender y es la que nos permite definir el mediastino en 3 compartimentos, en anterior, medio y posterior. ¿Cómo los van a dividir? Por ejemplo, en una radiografía lateral de tórax. Si ustedes agarran esta radiografía lateral, si quisieran hablar del mediastino posterior, son todo el espacio que ocupa la línea de los cuerpos vertebrales anteriores, la línea anterior de los cuerpos vertebrales y la aorta descendente. El mediastino medio lo va a ocupar el espacio comprendido entre el corazón y los grandes vasos, y el mediastino anterior, lo que está atrás de la línea del esternón y de la línea del pericardio anterior. Ahí les va. Mediastino anterior es anterior al pericardio. Mediastino medio, dentro del pericardio. Mediastino posterior, atrás o posterior al pericardio. Eso es lo más fácil de entender o de clasificar. Pero antes de adelantarme, David, ¿qué es el pericardio? Sí, porque a lo mejor ya les arrojé mucha información, pero no sabemos o conocemos el Es pericardio. como la pleura, ¿no, profe? Es como la pleura, pero Pero del recubre el corazón. corazón. Es la capa del Exactamente. corazón, profe. Exactamente, la pleura del corazón. Clasificación del mediastino. Y ahí está, miren, ahí está. En sentido estricto, estaríamos únicamente viendo el mediastino anterior. El mediastino anterior, porque solamente vemos la parte anterior o la capa anterior del pericardio. Y aquí está el pericardio, vean. ¿Sale? El mediastino superior, que algunos autores lo toman, dicen que dentro del que esto que vemos aquí, ¿qué es? ¿Qué esto que vemos aquí? ¿Qué estamos viendo? Hace rato lo comentaron por ahí. Vean esto. ¿El timo? Es el timo, exactamente. Algunos autores dicen que el mediastino superior existe porque contiene el timo. Ajá. Pero aquí estrictamente hablando, lo que les quiero mencionar es esta estructura que vean, es el pericardio anterior y estamos viendo el espacio del mediastino anterior. Entonces, el mediastino son compartimentos que están situados entre los pulmones y el corazón. Ajá. Los vamos a dividir principalmente en anterior, medio y posterior. ¿Quiénes van a ser sus límites? Por ejemplo, abajo el diafragma,
A los lados las pleuras y por detrás, pues la línea de la columna vertebral, ajá, que no la estamos viendo aquí. Listo, vamos a pasar a la sección que más me gusta, que es la de los casos clínicos, sobre todo para retomar lo que vimos el día de hoy. Listo, y también pues para terminar la sesión del día de hoy. Hasta aquí. ¿Alguna duda, algún comentario? Listo, vamos. No, profe, todo excelente. Bueno, les traigo el día de hoy, fíjense, la presentación de esta persona. Tenemos primero a un masculino, un hombre de 40 años de edad. Ajá. Resulta que esta persona tiene un historial de fiebres y escalofríos de 2 semanas. Además, ha perdido peso de 12 kilos en los últimos meses. Perder 12 kilos es bastante, tómenlo en cuenta, en los últimos meses. No nos dicen cuánto, pero por últimos meses podemos entender al menos 2 o 3 meses. ¿Ok? ¿Quién me quiere decir qué estudio es este y qué es lo que observa? Yo, profe. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dijo al principio? Daniel. Yo, Daniel. Muy bien, Dani. A ver, pues. Ok, es una tomografía de tórax. Ajá. Contrastada. Más, Muy bien. ¿Cómo sabes que es contrastada? Porque la arteria aorta está con medio de contraste. Con medio de contraste, efectivamente. La arteria aorta es un gran vaso. Ok. Observamos derrame pleural bilateral. Espera. Perdón. ¿En qué ventana? ¿En qué ventana? Perdón, en ventana de mediastino. En ventana para mediastino. ¿Qué observas? Muy bien, ya lo dijiste. El derrame pleural bilateral. Es un derrame. Más o menos del 40% de ambos. Aproximadamente, mira, efectivamente todas estas áreas hipodensas que se van en declive hacia la región posterior, ajá, muy probablemente abarcando los segmentos posteriores y laterales de ambos lóbulos inferiores, se van hacia atrás, pues porque el paciente cuando tomamos un estudio, pues está acostado. Por pura gravedad, ese líquido pleural, vean, incluso aquí se empieza a ver un poquito de engrosamiento de la pleura, que dijimos que en condiciones normales no se ve. Contrario cuando existe patología o está afectada. En este caso lo que estamos observando es un derrame pleural bilateral. Muy bien. Vean la ventana ahora para pulmón, cómo cambia. Y lo que les quiero demostrar aquí con esto son la mala definición de las estructuras bronquiales de estos segmentos del corazón e incluso estos dobles contornos. ¿Por qué creen que sea? ¿Por qué creen que sea la pobre definición en este estudio? Porque el técnico la tomó mal, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Y cómo se le denomina a esto? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Artefactos por movimiento. Exacto, son artefactos o artificios por movimientos respiratorios. Ajá. Nos permiten, no nos dejan hacer una adecuada valoración de las estructuras de los segmentos broncopulmonares. Yo no sé si esto realmente sea un vaso o un nódulo, no lo puedo definir correctamente, o si sea un conglomerado de ganglios, ¿sale? Entonces, estos artificios, obviamente un derrame pleural de estas dimensiones, de estas cantidades, pues no iba a hacer que el paciente respirara adecuadamente. Este paciente tenía también insuficiencia respiratoria. Vamos a ver ahora el caso número 2. Pero muy bien por ahí, fue un derrame pleural bilateral. Caso 2, tenemos un paciente completamente asintomático, es un estudio de rutina, pero tiene 75 años y también es hombre. Muy bien. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Yo, profe, Daniel. A ver, Daniel, otra vez. Es una tomografía de tórax con ventana de mediastino. Ajá. Y se observa un probable... ¿En qué cortes? ¿En qué cortes? ¿En qué cortes? Perdón, es un corte axial. En cortes axiales, ajá.
a nivel de la arteria pulmonar y es un granuloma calcificable. Muy bien, es un nódulo pulmonar, ¿no? Es un nódulo pulmonar con calcificaciones en su interior. Oye, ¿y en qué segmento crees que esté? Voy a revisar. Ah, muy bien, exactamente. Entonces, recuerda, estamos viendo, mira, incluso estamos viendo aquí la división, ya casi estamos llegando a los cilios, ajá, pero pueden ser los segmentos mediales del lóbulo inferior, del lóbulo medio derecho. Búscalo y me dices a qué corresponde. Porque ese es el chiste, ¿no? De hacer el ejercicio de los segmentos pulmonares. Pero Segmento medial B5. exactamente, más o menos es a nivel del segmento medial. No lo puedo asegurar porque no es una ventana para pulmón, exactamente no es una ventana pulmonar, es una ventana del mediastino y no tengo una división exacta de los segmentos, pero por la anatomía regional que tengo a un lado de las estructuras adyacentes, más o menos sé a qué nivel está, ¿sale? Y ahí está. Vean, es un nódulo de morfología redonda, es un nódulo de bordes bien definidos, ajá, y aparte es heterogéneo porque tiene áreas hipodensas y tiene áreas de densidad calcio. Esto es hueso. Generalmente cuando yo veo estas características, y aparte, les decía, siempre la clínica, los datos clínicos siempre van a ser mandatorios, aún sobre todo los estudios, aún así sean los más sofisticados. Ya les decía que el paciente estaba asintomático, fue un estudio, ese nódulo se le pudo haber formado hace muchos años y no le iba a causar ningún problema. Esto es un nódulo benigno, un granuloma benigno, ¿sale? Contrario a algo maligno. Cuando ustedes ven un nódulo espiculado, de bordes irregulares, calcificaciones más finas, más puntiformes, cuidado, ese nódulo hay que darle o bien un seguimiento o hay que hacerle una biopsia. Y en nuestro informe hay que decir a qué nivel o a qué segmento se encuentra. Vamos por un último caso. Tenemos un caso 3 de una paciente femenina ahora una femenino de 20 años. Alguien que no sea Daniel, que me diga que observa. Se las cambié por completo, ¿no? Desde aquí, fíjense que desde aquí está el diagnóstico, ¿eh? Desde aquí está el diagnóstico. Cardiomegalia. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Bueno, yo dije cardiomegalia, soy Carlos. Carlos dice cardiomegalia. ¿Qué dice el público? No, cardiomegalia no. Ok, ¿quién más quiere participar? ¿Son nódulos, pro? Por ahí ya tenemos a los nódulos, ok. ¿Quién participó? Recuerden antes de participar, digan yo. Yo, Cari. Yo, Cari. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más da? ¿Quién más da algo? Quiero escucharlos. Está fracturado. Por ahí ya alguien vio una fractura, ok, por ahí alguien ya vio una fractura, pero ¿fractura del fémur, fractura del cráneo o de dónde? De las costillas. De las costillas, de las izquierdas, de las derechas, de las superiores, de las posteriores, anteriores, ¿de cuál? De las izquierdas anteriores es... Todas. No, profe, la primera, la segunda y la tercera. La segunda y la tercera, ok, ya tenemos varios diagnósticos, ¿algún otro? Se le ven como unas calcificaciones también, profe, ¿no? Ok, y calcificaciones, pero calcificaciones, te puedo decir que calcificación, pues es la clavícula también. ¿A qué nivel ves las calcificaciones? Sean siempre más específicos. Ahí donde tiene el curtor. Ahí, ok, a nivel del ilio, por eso igual el día de hoy nos llevamos a nivel del ilio. ¿Ok? Ilio. Bueno, pues ahora sí. Dani. ¿Alguien más? Bueno, a ver. Yo, Dani. Aquí hacia la zona basal. Ah, ok, hacia la zona basal. Ok, bueno, por aquí
¿Me estás preguntando? ¿O me estás diciendo? Porque no puedo decir. No, pues, de la técnica, es una cuestión de la técnica. Es una cuestión de la Profe, técnica. profe, Ajá, un poquito más a la izquierda. ajá. Aquí, a la izquierda. A la Ahí izquierda, o sea, abajito. Ay, sería no. a la derecha, ¿no? A la derecha del paciente, pues. Bueno, donde le dijeron de la basal, Ajá. no, ¿dónde estaba? Ok, a la izquierda. Ahí hay una bolita que se Ahí. ve al lado, ahí, un poquito más a la izquierda, es que yo lo veo hacia la izquierda. Abajo, abajito. Se ve diferente, es como bien, no vi esa. ¿Esto? ¿Qué es? También ¿La cámara gástrica? Esa es la burbuja No, gástrica, ¿no? que a ver, primero, vámonos por partes. Una burbuja Densidad, gástrica. ¿qué densidades? ¿Qué densidades? hizo ¿Qué densidades? hizo intensa. ¿Radiolúcido? Ajá, es Radiopaco. radiolúcida, pero es, ¿qué tipo de densidad es? Densidad gas, ¿no? Es densidad gas. Entonces, ahí está el corazón, tenemos aquí el corazón, el esófago, por aquí viene la cámara gástrica. Entonces, la cámara gástrica, ¿sale? Cuidado. Cuidado. ¿Qué pasó? ¿Listos? En el lóbulo superior izquierdo, Ajá. pareciera como una doble imagen o es una imagen compuesta. Doble imagen. Más arriba, ahí. Ahí. Aquí. Esto. No, hacia abajo, así como los arcos costales. ¿Esto? No, hacia abajo, un poquito más. Ok. Ahí se ve una doble línea. No sé si Ajá. es como un neumotórax. Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo? Daniel, profe. Muy bien, Daniel, muy bien. Es un neumotórax. Esto es un neumotórax izquierdo. Lo que estamos viendo es la línea pleural. La pleura, ¿sale? La alcanzamos a distinguir porque este aire está fuera del pulmón. Está dentro de la cavidad torácica, pero está desplazando el pulmón. Vean cómo ni siquiera existe. Mira, si ustedes comparan el hemitórax derecho, van a ver que existen pequeños bronquios y vasitos que se le llama trama broncovascular. Cuando existe ausencia de trama broncovascular, como es del lado izquierdo, váyanse a buscar líneas finas que van a ser las líneas pleurales y si están en el contexto, por ejemplo, de un trauma torácico o de un golpe a nivel del tórax, probablemente la costilla perforó el pulmón y eso se le llama neumotórax. Ahí está, mira. Ahí se los pongo un poquito más claro, más ejemplificado. Muy bien, Daniel. Es la línea pleural y vean cómo todo el pulmón se colapsa. Aquí está bien delimitado el pulmón por la pleura y todo esto es aire que no debe de estar ahí. Neumotórax. Ahí está. ¿Sale? Este no es el mismo ejemplo, pero lo que quiero que vean es cómo en condiciones que no son normales, la pleura sí la podemos valorar o delimitar por tomografía. Incluso vean aquí observamos enfisema subcutáneo. Vean cómo aquí este aire está entrando desde la cavidad extratorácica a la intratorácica, colapsando el pulmón derecho. Ahí está. Y es lo que les decía hace un rato. Tenemos aquí en el área más gris, lo que es un pulmón colapsado. Estamos viendo la parte parietal y la pleura visceral en contacto con el pulmón, con la víscera y en contacto con la pared, la pleura parietal. Y lo que existe, lo que pasa en el neumotórax, para ejemplificarlo de manera más sencilla, es todo ese aire que está ocupado en la cavidad pleural. Ajá. Este es un esquema muy sencillo, pero el caso, pues, se los traje porque es interesante y créanme que muchas veces se llega a pasar desapercibido los neumotórax. En los hospitales mucha gente pone catéteres centrales y son causa frecuente de neumotórax. Traumas de tórax, por ejemplo, también son causa frecuente. Ajá, pacientes con cáncer que tienen
cáncer terminal, llegan a ser neumotórax espontáneos o fibrosis pulmonar, o EPOC, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a veces llegan a también cursar con neumotórax. Ay, perdón. Listo, jóvenes, pues vimos lo de tórax, lo tenía pendiente con ustedes, la cuestión anatómica de manera general, pero que sí es importante que si la estudiamos un poquito más a fondo, nos vamos a dar cuenta que sí tenemos que estudiar bastantes cuestiones, ¿sale? Pues listo, no sé si alguien quisiera hacer por último algún comentario. Si no, nos vemos pronto para terminar de ver abdomen. Sí, profe, gracias. Listo, gracias a ustedes, nos vemos pronto. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego todos, chicos. Adiós. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego.